Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítanos en www.jaboneradongato.com. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guarion? Aquí sobreviviendo a un nuevo intento de una tercera guerra mundial. La Tercera Guerra Mundial está a punto de comenzar, parte 2. Nos acompaña para, ¿verdad?, esta revancha de guerras mundiales la profesora Mayra Vélez, Sí. directora del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Saludos, profe. Ujú. Saludos, gracias. Ahora que dice eso, me acuerdo de alguien que comentó en Twitter de que yo no puedo comentar de relaciones internacionales porque no ha arreglado las cosas en la UPR. ¡Wow! O sea que eso te Sí, toca. Eso te sí, toca. sí, sí, supuestamente pues después de esto voy a arreglar todo en la universidad. Eh, pero de nuevo, gracias por la invitación. Siempre un placer, ¿verdad? Hablar de relaciones internacionales, ¿verdad? Y de una forma amena también, porque a veces nosotros académicos somos demasiado muy serios. Pero sí, muchas gracias por la invitación de nuevo. Ok, yo quiero empezar con esto, porque esto es algo que me lo había dicho y se lo había dicho a Wario, es algo que me interesa. Y es la naturaleza, quizás para poner un poquito de contexto y groundwork, la naturaleza de las relaciones internacionales, de cómo los países se relacionan unos con otros. Ujú. Porque nosotros, ¿verdad?, tendemos a quizás hacer algo que estos países no hacen, estos países, yo hablando de los países como si fueran antropomórficos, ¿verdad? Como si fueran personas. Pero, Tampoco porque somos un país, no somos un exacto, país así. sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos y juzgamos las acciones de estos países bajo unos parámetros morales, ¿verdad? Ujú. Digo, obviamente, es una cuestión para mí súper inmoral lo que está haciendo Israel con Ujú. Palestina, ¿verdad? Pero cuando se trata de relaciones internacionales, no necesariamente el apoyar o desapoyar unas causas no tiene que ver con la moral, Ujú. sino que tiene que ver con yo quiero unos intereses. Y hay unas Sí. cosas que a mí me interesan que sucedan, y si yo tengo que, por ejemplo, si yo soy supuestamente un país cristiano y veo que a otro país cristiano lo están bombardeando y erradicando del mapa, yo no necesariamente tengo que apoyar a este país cristiano que está siendo erradicado, porque no está dentro de mis intereses ahora mismo, está chocando con unos objetivos a mediano plazo que yo Ujú. tengo, pensando principalmente en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, Sí. ¿verdad? Yo creo que ha entrado un debate grande que yo creo que no solamente, no creo, es que no solamente es parte de lo que ha movido la historia de la humanidad, pero también en relaciones internacionales uno de los debates más grandes que divide los dos campos, ¿verdad? Para los dos paradigmas de ciencia social o ciencia política y relaciones internacionales, que es esa visión realista de que en la relación internacional no tenemos que estar pendientes en cuestionamientos morales o éticos. eh, y plantea esa visión realista, plantea que lo único moral, ¿verdad? Y no solamente el Estado, pero los líderes del Estado, lo único moral que pueden hacer es la sobrevivencia de su propio Estado. Es una visión bien maquiavélica también, ¿verdad? Hans Morgenthau decía que el, el único deber de un líder de Estado es mantener el Estado, la sobrevivencia del Estado y adquirir mayor poder, pero el poder no era por el poder mismo, el poder era una forma de seguridad. Claro. Entonces, eso es
lo único moral que debe existir, que uno puede cuestionar si está bien o está mal, si se debe hacer o si no se debe hacer, ¿verdad? Es si tal acción socava los fundamentos de seguridad de un Estado. ¿Verdad? Y eso pues, uno puede caer ahí en una tautología que hace eso, ese tipo de planteamiento, porque, ¿verdad? Pues, ¿qué te da seguridad? Poder. ¿Y qué te da poder? Seguridad. Entonces tú no sabes hasta cuánto poder tú necesitas para tener seguridad, ¿verdad? Claro, Eh, claro. y es el argumento de Israel, que lo que están haciendo es por su seguridad, ¿verdad? Pero existe otra línea de pensamiento que dominaron las relaciones internacionales especialmente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que era que no podemos dejarnos pensar o llevarnos por esta visión bien amoral de las relaciones internacionales, que sí debe existir unos preceptos morales básicos si nosotros como especie queremos sobrevivir. Porque estamos hablando, ¿verdad? Que esto estaba ya, esta discusión se estaba dando luego que sabíamos de la existencia de las armas nucleares. Y sabíamos que no podíamos dejar todo contra todo, esta guerra de Leviatán, ¿verdad? En la que pues se vale todo, como diría Calle 13. Eh, Porque íbamos a terminar destruyendo la humanidad. Y luego también mirando lo que pasó durante el Holocausto, que era necesario establecer ciertos preceptos legales, morales, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y bien irónico porque asume que la guerra siempre va a existir, que los conflictos militares y violentos siempre van a existir, pero la esperanza era reducir la severidad, la frecuencia con la que estas guerras se daban. Y aunque se dieran, reducir el sufrimiento humano. Entonces, tú tienes las convenciones de la Haya, tú tienes todas las convenciones de Ginebra, tú tienes una serie de tratados, convenciones, que todas están ligadas para regular las acciones durante periodos de conflicto, periodos de ocupación, con la idea de que moralmente tenemos que preservar la vida humana, que ese es el fundamento, debe ser el objetivo. Bien diferente, ¿verdad? El realismo que decía que lo único que debemos hacer es preservar el Estado, pero aquí preservar la vida humana, aunque sea la vida de la población enemiga. Y esto es bien importante porque lo que quiere decir es que tú no puedes hacer cualquier cosa durante la guerra. Yo sé que mucha gente dice, pues en la guerra se vale todo y se puede hacer todo. No, hay una regla en la que la mayoría de los países han firmado y han dicho, yo voy a seguir estas reglas, incluyendo Israel, incluyendo Irán, incluyendo Estados Unidos. Y esto es lo que me preocupa porque la, si bien es cierto que existen estas reglas, que existen estas normas, las relaciones internacionales, el sistema internacional no tiene forma de hacerlas valer. Y aquí están las limitaciones, porque se supone que la ONU fuera ese organismo, o la Corte Internacional de Justicia fuera ese organismo. Pero al dar el poder del veto a los países que inherentemente iban a hacer lo que más violento iban a hacer, pues nos quedamos sin una herramienta fundamental para proteger la vida humana que podría ser la ONU, ¿verdad? Y entonces vemos eso hoy en día, vemos lo que ha pasado en Siria, vemos lo que ha pasado en Ucrania, vemos lo que ha pasado anteriormente, ¿verdad? En guerras completamente ilegales, como fue la guerra de Irak, como fue la guerra de Afganistán, que no estaban aprobadas por los ámbitos internacionales. O sea, que son guerras ilegales en ese sentido. Sí, sí, Que sí. estamos viendo en Palestina también, ¿verdad? Con los palestinos, porque no me gusta decir Palestina, me gusta decir los palestinos, porque no existe Palestina. La comunidad internacional se aseguró que no existiera Palestina como un ente político, ¿verdad? Estamos hablando de los Sí, palestinos sin un país, sí. ¿verdad? Y, profesora, este es el problema en parte con esto, ¿verdad? Porque en la política internacional, cuando se habla de países, hablando en la ONU,
tú existes mientras los demás te reconozcan. Eso es A un la que problema. la, Eso es un problema. A la que la otra persona deje de, pues no te reconozco como país, Recordar lo lo que que pasó con significa. Venezuela recientemente, que hubo un de reconocimiento al gobierno de Maduro y se reconoció de momento a un gobierno paralelo. Aquello duró Correcto. menos de un año, ¿verdad? Sí, sí. Pero tuvo un efecto grande, particularmente porque muchas de las embajadas fueron ocupadas, que eso también se supone que hay un derecho internacional respecto a las Ujú, embajadas y eso nos llevaría después a hablar de otros temas, sí. Sí. particularmente de lo que ocurrió en Siria y lo que Ujú, ocurrió recientemente en Quito, en Ecuador, Sí. donde fueron ocupadas estas embajadas por miembros de ese gobierno que se estaba reconociendo por parte de, entre comillas, la comunidad internacional, que lamentablemente cuando hablamos de ella, pues nos limitamos a una serie de países específicos que tienen en común un credo, ¿verdad? O una visión o unos valores que suelen ser los occidentales, ¿no? ujú, sí, sí. Y esto es la importancia también de este conjunto de reglas, porque sí se reconoce que la moralidad, ¿verdad? Como precepto filosófico es contextual, ¿verdad? Lo que es moral hoy no Cambia. era moral 1000 años atrás y lo que era moral 1000 años atrás no es moral hoy, ¿verdad? Es contextual, es cultural, pero lo que parten en la premisa que esto es todo lo que nosotros acordamos con países con distintas culturas, distintas religiones, distintas visiones del mundo, acordamos que esto es inmoral, esto no se puede hacer. Y esto es bien importante porque aunque, ¿verdad? Y partiendo de la premisa de que no existe una forma de hacer cumplir, ¿verdad? No hay una policía internacional para castigar a aquellos países que no cumplan, sí tiene un peso por lo menos de discernir que está bien, que no está mal. Porque por lo menos nosotros podemos sentarnos y decir, este tipo de acción o estas acciones están en contra del derecho internacional, son inmorales y nadie nos puede decir, pues tú, esos son prejuicios tuyos, ¿verdad? No, mira, son acciones, estas acciones están definidas así, estas acciones están definidas que son inmorales o son ilegales o son, ¿verdad? Son antiderecho internacional. Entonces nos dan un plan, nos dan una base objetiva para por lo menos uno tener ese peso moral de declarar algo mal. Y yo creo que por lo menos eso es valioso en sí mismo, ¿verdad? Que por lo menos tú puedes decir, mira, este país está actuando mal, este país está actuando mal, y llevar presión, ¿verdad? Llevar presión. Y lo estamos viendo, en el caso de Israel, nosotros estamos viendo esa presión, ¿verdad? Hemos visto como, por ejemplo, el apoyo de la política hacia Israel ha mermado, especialmente entre sectores liberales. 20 años atrás, esto hubiese sido across the board a favor de Ujú. Israel, Eso es así. pero ya nosotros estamos viendo incluso entre los republicanos, que son los hardcore, ¿verdad? Super Sí. sionistas dentro del contexto de Estados Unidos, a veces son hasta más sionistas que los mismos judíos, eh, ¿sabe? Han también mermado el apoyo hacia Israel. No tanto, ¿verdad? Como los liberales, los demócratas o los independientes, pero está ahí. Y eso tiene efecto, eso tiene un efecto de que tú ves las presiones internas dentro de cada país en ¿verdad? Sobre los respectivos gobiernos. Entonces, esos gobiernos tienen que pensar cómo yo actúo en relación con Israel, qué yo apoyo, qué yo no apoyo, qué yo puedo hacer, porque sé que tengo una población que me está mirando, que está viendo estas reglas, las convenciones de Ginebra y está viendo las acciones de Israel y me está diciendo, esto nosotros no lo podemos apoyar, esto no es los valores que nosotros tenemos. Entonces es bien importante, ¿verdad? No existe ese palo para hacer cumplir, pero existe esa presión, ¿verdad? Social para por lo menos en algún momento, ¿verdad? Que haya justicia para las personas nativas Ah, de Palestina, ¿no? Habías mencionado que para todos los efectos, básicamente hablando de manera positivista, Palestina no existía. Mm, sí. Bueno, no existe hoy como Exacto, no Estado. existe hoy como un estado por la Ujú. cuestión del reconocimiento, ¿verdad? Exacto. ¿Qué Ujú. problemas trae eso Oh, horrible. en nuestro mundo del 2024? O sea, ¿qué complicaciones trae eso a toda esta situación?
Y yo creo que la gente se le olvida que en este territorio lo que tenemos es una multiplicidad de historias de colonialismo, imperialismo, repatriación forzada, de afuera de Palestina y para adentro de Palestina, ¿verdad? Y que ahí eso no era un territorio vacío luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando como parte de los acuerdos, ¿verdad? Y parte como un proceso de reparaciones, ¿verdad? Por lo que sufrido por parte de la comunidad judía en Europa, de proveerle un espacio seguro. Pero ahí había gente, siempre lo ha habido, por miles y miles de años, ahí siempre ha habido gente de distintas etnicidades, distintas religiones. En lo que es Palestina hoy en día, antes coexistían judíos, árabes, cristianos, ¿verdad? Lo vemos también, por ejemplo, más arriba en Líbano, que también existe una comunidad, e incluso en mismo Siria. Es una región en la que ha coexistido distintas poblaciones que han llegado, se han fusionado, que se han ido, pero eso no era tierra baldía en la que de momento alguien viene a reclamar y decir, bueno, esto nos perteneció a nosotros. Ahí vivía gente, y vivía gente que su antepasado y su bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelos vivían ahí, que su única nacionalidad es la Palestina, no pertenece a ningún otro país. Entonces, al la ONU dejar en la situación de Palestina en el tintero, haber apoyado la fundación del Estado de Israel, pero no haber continuado discutiendo y resolviendo la situación de los palestinos dentro de ese territorio, son los culpables de lo que estamos viendo hoy, en la que tú tienes un grupo de personas que no son israelíes, ¿verdad? Por tanto, no tienen las protecciones como ciudadanos del país de Israel, porque Israel tiene unas protecciones para sus ciudadanos, pero no tienen ninguna otra protección porque no tiene un gobierno funcional y no tiene tampoco el reconocimiento internacional. Y entre cosas tan sencillas sobre quién controla la frontera. Actualmente, ¿quién está controlando la frontera en Cisjordania, en Gaza? Israel. Ujú. Pero si los palestinos tuviesen su Estado propio reconocido internacionalmente, Israel no pudiera hacer eso. Entonces, eso implica problemas de movimiento ciudadano, eso implica problemas de entrada y salida de productos, eso implica también problemas de accesibilidad a ayuda humanitaria, pero incluso aunque no hubiese guerra, eso implica problemas de desarrollo económico. Tú no puedes encerrar un grupo de personas y decir, mira, están pobres porque son inferiores, pero no les permite desarrollarse económicamente porque los tienes encerrados. Entonces, esto es lo que ha sido en el siglo XXI el gran fallo de la comunidad internacional fue no resolver el issue de Palestina, no resolver la situación de los palestinos y dejar que esto se desenvolviera sin ningún tipo de resolución. Y en parte ha sido porque Estados Unidos ha bloqueado todo en el Consejo de Seguridad. Eh, entonces, Entonces hablemos de que Estados Unidos ha bloqueado todo en el contexto de la introducción a esta conversación de pragmatismo versus moralismo. De manera sí, pragmática, ¿qué busca Estados Unidos con bloquear la resolución de la situación con Palestina? Israel es el aliado número uno de Estados Unidos en el Medio Oriente. Ahí, ¿sabe? Lo podemos ver dos cosas, ¿sabe? Tenemos que pensar que existe una afinidad ideológica, ¿sabes? El, el americano ve mucho de los, ¿verdad? Porque recuerden que muchos de los judíos vinieron también de Estados Unidos, vinieron de Rusia, vinieron de Europa, ¿sabes? Que tú los ves ahí, se parecen a mí, son parecidos a mí, ¿verdad? Está esa visión ideológica de que ellos los tengo que proteger porque se parecen a mí. Pero también está la visión geopolítica militar en la que Israel ha sido el aliado número uno de Estados Unidos en una región
bien contenciosa, ¿verdad? Y luego de la caída de la Unión Soviética, en la región que más dolor de cabeza le ha dado a Estados Unidos es el Medio Oriente. Entonces, aunque Estados Unidos tiene otros aliados como Arabia Saudita, no son aliados de confianza, ¿no? Eh, Turquía es parte de la OTAN y ya ustedes saben que por un lado Estados Unidos le daba dinero a los kurdos para pelear a ISIS y por otro lado Turquía los mataba. Eh, entonces, ¿verdad? Todavía hay un periodista estadounidense del que... Ah, ajá, sí. Entonces tú ves, ¿verdad? Que dentro de una región geopolítica tan contenciosa, tener a Israel como un aliado es fundamental para Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos ha, desde los 70, Israel, por un breve periodo luego del 9/11, desde los 70 y todavía Israel es el receptor número uno de ayuda por parte de Estados Unidos, de Foreign Aid, el receptor número uno. O sea, que estamos hablando de anualmente billones y billones y billones de dólares que Estados Unidos le ha dado a Israel para el desarrollo de su infraestructura militar y de seguridad. En parte, Estados Unidos tiene mucho, ¿verdad? Mucho de la culpabilidad de lo que está pasando en Palestina. Ahí quiero hacer una, ¿verdad? Porque hay una, después de la caída del muro de Berlín y por consiguiente de la Unión Soviética, hay por lo menos dos teorías principales que se van a articular en la política internacional y que yo creo que han sido lectura obligada de todos los que hemos sido estudiantes de ciencias políticas, que es choque de civilizaciones y Ujú. el fin de la historia, ¿verdad? Ay, Los Dios dos mío. contrastan, ¿verdad? Porque hay Sí, uno que enfatiza en el asunto de las civilizaciones y hace una división incluso, ¿verdad? De cómo la civilización occidental pues entra, ¿verdad? En un conflicto con la civilización islámica, que es precisamente buena parte de la geografía de la que estamos hablando, aunque no es específicamente el mundo islámico se limita, ¿verdad? Geográficamente a esa área, al contrario, el mundo islámico incluye partes de África, incluye partes incluso de Asia. Sí, ujú, Y de hecho, sí, aquí Asia mismo Lejana, China, en Indonesia América Latina también tenemos también. países, ¿verdad?, donde hay una mayoría grande, ¿verdad?, que practican el Islam. Y la otra teoría, ¿verdad?, famosa, que es el fin de la historia, en la que se planteaba el triunfo de la ideología capitalista sobre la del socialismo y que ya a partir de entonces pues no habrían ningún sí, otro tipo de conflicto. sí, Estamos que de vamos a vuelta en agarrar esa las manos. discusión. Sí, yo ¿Hay siempre, algo de eso aquí? yo creo que esta gente en los 90 tenía una paja mental ahí, disculpe la palabra, pero es que realmente, Muy bien, me encanta. y yo no sé si es porque fallan en leer la historia, que no es la historia occidental y por eso Ujú, podían establecer esas premisas, pero siempre ha habido guerra por distintas razones. Y estas guerras pueden ser ideológicas, pero al fin y al cabo, y ahí viene el marxismo, al fin y al cabo, tú le puedes poner el lipstick de la ideología, de la religión, de las civilizaciones, ¿verdad? O de ideología comunismo versus capitalismo, pero al fin y al cabo todas las guerras tienen la misma premisa, es control, es imperialismo, ujú, sea el imperialismo de los mongoles, sea el imperialismo de los ingleses, sea el imperialismo de los americanos, sea el imperialismo, ¿verdad?, de los zar rusos. Tú le pones, ¿verdad?, razonamiento ideológico, religioso por encima, pero al final y al cabo son ambiciones imperialistas lo que lleva a todo esto. Entonces, argumentar el fin de la historia y que pues como se acabó y ganó esta ideología, pues íbamos a estar agarrados a la mano y we are the world, we are the children, falla precisamente en pensar en realmente las causas de las guerras, que, que no, sabe, que el asunto de ideología o el asunto de la religión es solamente la justificación, no es la causa. Y son, ¿verdad? Justificación y causa parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es que fíjate tú, y por esa misma línea, hablando del mundo post 9/11, o sea, yo creo que la, Ujú, la gente que nació de el 2001 en adelante, que no ujú, tiene memoria de cómo era el mundo antes, o sea, yo tengo el breve memoria, yo tenía ¿cuánto? 11 12 años, ujú, este, pero, o sea, el mundo ha cambiado monumentalmente ujú. sí. después del 2001. Sí. Este,
Sí, se ha y se ha fraccionado porque... fraccionado, pero también, o sea, la cuestión es que esa cuestión del choque de civilizaciones entró en juego, o sea, entró al juego otra vez con la administración Jorge Bush, cuando él hablaba del eje del mal, ¿verdad? Las naciones Ajá, del eje del mal, sí. este, cuando se reducía todos los conflictos, vamos, siglos de conflictos de imperialismo, de Ujú, luchas internas en Medio Oriente, por la cuestión de no, es que ellos son chiitas o suníes, y esa ujú, gente lo único que sabe hacer es pelear, y más sí. nada. Tú Ujú, sabes, y yo creo que la reducción de ese conflicto en Medio Oriente a lo de chiitas y suníes es un reflejo precisamente de esa idea del choque de civilizaciones que comenzó en ujú, los 90 y yo creo que desembocó en el neoconservadurismo burdo de la administración Bush, donde se lucieron los muchachos como sí. Dick Cheney, Donald Rumsfeld y todos los ideólogos que se les pegaron como lapas a esa administración. ¿No? Horrible. Y yo creo que esa es la consecución también de ese conservadurismo religioso que empezó con Reagan, ¿verdad? Porque recuerden que Reagan, ¿sabe? Explotó ese sector que estaba más o menos marginalizado en la política de Estados Unidos, que era el Ujú. sector religioso. Ya tú lo tenías activado, ¿verdad? Durante la presidencia de Reagan. Luego los activaste más por los escándalos inmorales de Clinton, De ¿verdad? Clinton, sí. Y llega Bush, un buen cristiano de Texas, y el 9/11. Y entonces, ¿verdad? Pues explotar de nuevo esa visión de us versus them, ¿verdad? Nosotros los cristianos, los que se supone que seamos, los que tengamos la religión correcta versus esos, ¿verdad? Atorrantes, bárbaros que se pasan peleando. Que de Pero nuevo, evidentemente hay, ajá, no. la visión, ¿verdad? De los bárbaros islámicos que siempre están peleando, que tú escuchas mucho esa islamofobia de que esta gente es la cuna de todo lo malo, o sea, lo dicen una y otra vez. Y es como si como que la historia de los cristianos en Europa no la conocieran. Es como que, para mí es fascinante la No incapacidad conocen la serie de matanzas asquerosas que trajo el protestantismo en Europa y esas luchas entre protestantes y católicos, como en la Alemania, en lo que era la Alemania de aquel entonces, ¿verdad? Ujú. Esas guerras internas, la gente matándose, pero matándose asquerosamente. Sí, Europa es la cuna de las guerras, pero estamos hablando de siglos. O sea que bien irónico la forma en la que miran con desdén, ¿verdad? El Islam y el Medio Oriente, como si fueran moralmente inferiores, culpándolo por lo que ellos mismos hacen o han hecho, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Ahí, ¿verdad? Porque ahora que estamos trayendo esta discusión, que me parece que es importante, que es la visión que se tiene desde Occidente sobre esta área geográfica específica. Y hay un autor, un teórico muy importante que cuando lo leí por primera vez, que fue en una clase con el profesor José Apile, Edward Said, Orientalismo, Ah, sí, sí. que un poco pues viene a romper, ¿verdad?, con toda la noción que se tenía sobre el llamado Medio Oriente y Ujú, cómo esa visión romántica que se había articulado principalmente entre el 18 y el 19 pesa muchísimo todavía en los acercamientos que hace Occidente respecto a este mundo y un poco, ¿verdad? Cómo Europa establece, ¿verdad?, su relación con el resto del mundo en base a una categoría ujú. binaria, ¿verdad? De nosotros versus ellos, ¿verdad? De De la crear el otredad. otro, la otredad. Ujú, Se parte de la premisa de que estos lugares son totalmente distintos, ujú, inferiores por consiguiente, faltos de civilización, ujú, faltos de tener una democracia a Occidente, cuando son lugares que, como usted estaba diciendo al principio, políticamente, social, culturalmente, son totalmente distintos a Occidente y su desarrollo político va por otro lado, sobre todo en los países donde la cuestión religiosa, ¿verdad? En este caso el Islam, pues domina la esfera política conforme a lo que es la Sharia, por ejemplo, que puede ser el caso quizás de Arabia o puede ser también el caso de Irán, donde el factor religioso es determinante porque está
determinado, ¿verdad? Dentro de la política. Las dos cosas, no hay una separación, ¿verdad? Como quizás se articuló en Occidente en algún momento, esa separación de iglesia y de Estado, que yo creo que también es altamente cuestionable hasta qué punto esa separación de iglesia y de Estado existe hoy en día. Sí, Eh, Porque pensamos en términos absolutos de como, no, Occidente tiene una gran libertad, pero realmente lo que ocurrió aquí yo creo que es algo totalmente distinto, ¿no? En ujú, términos de la religión del mundo occidental, pero que me parece interesante traerlo a la discusión, ¿verdad? Para un poco a ver qué nos puede decir, ¿verdad? De cómo Europa entonces va, y hablo de Europa, pero también me refiero particularmente a Estados Unidos, como parte de ese mundo occidental respecto a esta área en específica después de la Segunda Guerra Mundial que se va entonces a crear el Estado de Israel. sí. Y yo no sé si son muy diferentes. Sí, ¿verdad? Son regiones con historia y procesos diferentes, pero al fin y al cabo vemos dinámicas muy similares, porque al fin y al cabo, por ejemplo, uno de las grandes encontronazos entre Irak e Irán cuando Saddam Hussein estaba en Irak, es que Saddam Hussein no quería establecer un estado teocrático y temía que Irán exportara uno. Son visiones bien diferentes sobre el rol de la religión dentro del Estado, ¿verdad? Sí, incluso Saddam era bien secularista. Digo, yo creo que el Sí, único culto que él permitía él era el culto a su personalidad, al menos así se Sí, proyectaba desde aquí, sí. ¿verdad? Desde Occidente. El tipo parecía ser medio larger than life y incluso se Ujú, llegó a considerar, a proyectar como un tipo de heredero del gran Nabucodonosor. Él ujú. quería hacer una nueva Babilonia, un viaje. pero mira qué interesante porque el asunto que hemos estado hablando de moralidad versus pragmatismo, ¿verdad? Porque las relaciones internacionales van muchas veces de intereses, de lo que puede representar mejor a un país, como muy bien señaló la profesora, que Estados Unidos prefirió apoyar a Irán, a pesar de que tenían un embargo de armas y que habían penetrado la embajada en Teherán en algún momento, aunque no se pudo demostrar que fue el gobierno islámico, todo el mundo sabe, ¿verdad? De Ujú. que tampoco hizo ningún tipo de intento para realizarlo y de Para hecho lo prevenirlo, o convirtió sea, así. hizo un museo allí que en algún Sí. momento a mí me encantaría visitar Irán Está e ir bien a ese gracioso. museo, Está bien pero gracioso el museo. pero lo que llego es que Estados Unidos decidió, con todo y embargo de armas, con toda la rotura de las relaciones diplomáticas, se posicionó del lado de Irán y le proveyó y le vendió armas, Sí. dinero que después se utilizó con los contras en Latinoamérica, en la Ujú. guerra que tenía Irán contra Irak. Sí, así mismo es. Y, y, Paradójico, no sé, es bien y, y- contradictorio. pero yo quiero volver también al tema del imperialismo y ambición imperialista, Sí. porque Irán hoy es un país relativamente aislado, debilitado, ¿verdad? Por las guerras, las invasiones que otros han hecho, precisamente por los embargos. Pero Irán tiene una historia imperial, el imperio persa, ese Sí. imperio No son árabes, son persas, que eso Son también es persas. son otra distinción No persas, le digas importante, árabe a sí. un iraní que te parte la y carne. esa memoria histórica no se va, eso no se va. Entonces, hoy en día también tenemos que hablar de que con la caída de Saddam Hussein, la debilidad de Irak, ¿verdad? Y la, la falta de interés de Estados Unidos de meterse en más problemas en el Medio Oriente ha permitido que entonces Irán vaya, ¿verdad? Expandiendo sus tentáculos y tratando de influir en distintas partes del Medio Oriente. Ahora mismo ellos han armado grupos dentro de Irak, que ahora esos grupos ya tienen representación en el Parlamento. O sea, ya están teniendo control dentro de la estructura política de Irak, que esa es la ironía. Están en Yemen, están en Siria, están en Líbano, ¿verdad? Con grupos paramilitares entrenados, financiados por Irán. Pero está el pero bien grande. Pero el poder de Irán, sí, aun por más que tú le pongas, son, ¿verdad? Están los tentáculos, están donde quiera, es relativamente pequeño. Por ejemplo, yo estaba mirando en el caso de Siria, cuánto Irán le ha dado al gobierno de Assad y esto, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos, la ayuda de Irán al gobierno de Assad asciende a casi 5 billones de dólares. Y cuando yo miro cuánto Estados Unidos ha gastado En en Ucrania. Siria,
No, pero en Siria nada más. Ah, sí, sí, sí. En ayuda humanitaria, Ajá, 16 billones. Esto no estamos contando en lo militar. claro. Entonces, tú ves el cuco grande que es Irán y sí, ¿verdad? Necesidad de expandirse para sobrevivir, pero sigue siendo un actor relativamente pequeño comparado con Estados Unidos, ¿verdad? Y también comparado con Israel. Eh, y yo creo que por eso también cuando ocurrió que todo el mundo amaneció de que han lanzado un ataque a Israel, yo estaba así tranquila bebiendo mi café y comiendo mi dona del que había comprado la luz el día antes, la que recalenté en el microondas. Yo estaba relax. Una, primero, porque cuando tú tienes intención de destruir a otro país, tú no lo anuncias. Y dos, tú no tiras cohetes y drones a un país que es notorio por tener un domo que repela todo eso. Entonces tú Claro, sabes claro, que la claro. intención real es de ir a guerra. Y eso Sí, fue todo como que hay una perreta, pero que lo estaban siguiendo en vivo, era lo más gracioso porque yo sí, desde la noche de antes, yo estaba viendo y decía, mira, esto están en vivo, estamos viendo los sí, misiles y los drones llegar sí, era para absurdo. darle tiempo a Israel, ¿verdad? 5 horas creo que iban a tardar en llegar y era como que, pero de Para verdad. activar el domo, mira, si hubiesen tenido intención real de ir a una guerra, no lo habían anunciado, no Entonces, ¿cuál es hubiesen. la intención? ¿Cuál era la intención? Yo creo que esto ha sido un tema recurrente, es que todavía Irán sigue siendo un país débil en comparación militarmente, en comparación con Israel y Estados Unidos, que no se puede, y débil militarmente, pero débil también internamente. Sabe, el gobierno actual no goza con el apoyo popular. Ustedes saben que recientemente hubo unas protestas que terminaron con asesinatos de cientos de personas en contra del régimen. El régimen no goza de la popularidad o la legitimidad entre sus personas. O sea, que una guerra ante ese contexto es bien difícil. Dos, está el asunto económico y tres, está el asunto del desarrollo militar, ¿verdad? Y entonces, yo creo que sí tienen que dar cara, sí tienen que decir que hicieron algo, pero es que le llevan matando a sus líderes más importantes militares por años. El Mossad ha estado trabajando duro. Sí, entonces, ¿ves? 24/7 se los han limpiado a todos. Sí, entonces, ya la gente no entiende. Yo le decía, tú imagínate que el general más importante de Estados Unidos esté en una base militar en Irak, en una embajada en Irak, y venga a Irán y lo mate. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? Es una invasión. Sí, es una invasión, un bombazo y Una de todo. invasión. Claro que Entonces, sí. la reacción de Irán es relativamente menor, ¿verdad? Eso es más para show force o show face que una intención real de ir a una guerra. Ahora, no sabemos, ¿verdad?, cómo está apoyando. Sabemos que Irán financia gran parte de Hamas, financia a Hezbollah, que no sabemos que esos son, ¿verdad? Sabemos que estos son sus proxies, pero, ¿verdad? Por lo menos no estamos en el contexto de ver una guerra como tal. Y sobre todo porque Irán ¿verdad? Ellos dicen que no tienen armas nucleares, la comunidad internacional dice que sí, pero lo que sí sabemos, ¿verdad? No sabemos de Irán, pero lo que sí sabemos es que Israel sí los tiene. ¿Sabe? Israel es una potencia nuclear, ilegalmente, porque no se supone que tenga armas nucleares, que es otra cosa ilegal que están haciendo. Claro, Entonces, pero entonces, por ejemplo, a Irán no se le puede permitir desarrollar un programa nuclear y le caen todas las sanciones del mundo, pero desde los 80 hay evidencia Israel, fotográfica, satelital, de que Israel estaba desarrollando un programa nuclear y no pasó, ni nada, pasará Ok, absolutamente nada. entonces, yo tengo una duda. ujú, ¿Cuáles son los países que se les permite tener bombas nucleares y cuáles no? Porque estamos diciendo que Israel tiene bombas nucleares, que se sabe que es un secreto a voces, que son ilegales, pero nadie parece estar muy preocupado
mucho menos en Occidente en cuanto al tema. Ahora, se habla de la posibilidad, mira, Kim Jong-un tiene una piedra en el mar y la gente, eso era probando un misil. Esa gente tiene bombas nucleares, ese tipo está loco y China tiene que intervenir y decirle, oye, estate quieto, que qué sé yo, qué rayo, que by the way, mi Pero a foto, nadie le parecía loco que una persona como Donald Trump estuviese todo el día cargando con un maletín con los pues códigos nucleares. a nadie le parece loco que a Benjamín Netanyahu, que Sí, es un bélico, pues, tenga acceso a bombas nucleares. sí, sí. Por eso también ¿verdad? Cuando Guarionés hablaba de ese orientalismo, de esa otra edad, volvemos con ese asunto, esa noción de que ciertas personas por su afinidad, ¿verdad? Étnica, pues son inherentemente más morales o más racionales y todo lo demás, ¿verdad? Y si partimos de esa premisa, pues nos chavamos, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que nunca vamos a tener paz. Pero eh, ciertamente, de nuevo, el asunto aquí es que Estados Unidos ha sido el protector principal. Aunque esto se hubiese llevado a la comunidad internacional para imponer sanciones a Israel por ilegalmente tener armas nucleares, Estados Unidos hubiese vetado todo eso. Entonces, y de nuevo, Estados Unidos siendo esa potencia económica, ¿quién se le va a ir en contra? ¿Y quién va a tratar de sancionar a Israel? Después de todo, como quiera, Israel su mayor trading partner en Estados Unidos. Sí. Así que, ¿verdad? Si hay alguien que tenga capacidad de hacerle tambalear es Estados Unidos y no lo va a hacer. Así que, Claro, además eh, de que Israel tiene todo un sistema de lobbyist funcionando dentro del Congreso, que eso está, tú sabes, sí. tiene sus puntos sobre sus íes y está todo corriendo con una maquinaria perfecta. Hay un libro muy bueno que se llama The Israeli Lobby, de ay, se me olvidó el nombre, realista de Chicago. Eh, Se me olvida el nombre, pero sí, es un libro buenísimo que habla de esa dinámica, de cómo, ¿verdad? Estos grupos de poder han influenciado mucho la política exterior de Estados Unidos. Tanto así que ya o sea, ha llegado un punto en que Estados Unidos está en una posición de vulnerabilidad porque si no controlan lo que Israel hace, Israel entra en una guerra, Estados Unidos va a tener que entrar en una guerra que no quiere entrar. Entonces, esto es bien importante también porque Netanyahu lo que piensa es Netanyahu y su sobrevivencia en el poder. Y él va a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Incluso llegar a un punto en la que termine una guerra que no quería, pero pues de nuevo para preservar cara y preservar esa comunidad bien saonista, bien conservadora, bien beligrante, pues, ¿verdad? Que es la masa que votó por él, o que ha votado por él, preservarla dentro de esa coalición bien débil que él tiene. Él puede llegar a hacer cosas que terminen una guerra y que Estados Unidos entonces tenga que arrastrarse y entrar en una guerra que no quiere. Entonces, esto es el peligro, ¿verdad? El peligro para mí no es Irán, para mí el peligro es Israel. ¿Sobre qué acciones puede seguir tomando que desencadene una guerra mayor? Entonces, quizá esta pregunta mande a que, bueno, no cambiar tanto el escenario internacional, el enfoque hacia otro lugar geográfico, pero ¿qué tiene que ver entonces esto, si algo, Ujú. con los Houthis? Sí. Todo esto que está pasando, ajá, Sí. Yemen, Yemen otro de esos países producto del imperialismo y colonialismo eh, forzado en crearse en un solo país cuando históricamente siempre ha estado dividido, ¿verdad? En dos grupos étnicos completamente distintos. Antes que Yemen fuera uno solo, pues estaba Yemen del norte y Yemen del sur, ¿verdad? Y los Houthis también se levantaron en contra del gobierno y ahí entra Irán a apoyarlo y se convierte en ese otro grupo en guerras proxy con Estados Unidos.
Entonces Estados Unidos apoya el gobierno, Irán financia a los Houthis. En Siria, Estados Unidos gobierna, financia a los rebeldes, Irán apoya el gobierno. Y así sucesivamente a través del Medio Oriente, en lo que vemos la reproducción de la guerra proxy durante la Guerra Fría, lo estamos viendo, ¿verdad? De nuevo en eso. Pero los Houthis están, yo creo que si no hubiese sido también por el apoyo iraní, ya se hubiesen desaparecido, pero se han mantenido peleando y esto es pues retomar una guerra eh, que décadas atrás se había acabado por la intervención internacional, que si íbamos a unir estos países y que íbamos a proveerle dinero a todos, entonces lo que terminó siendo es que un grupo étnico empezó a controlar todo el poder a las expensas del otro grupo y ahí viene entonces la guerra. O sea que ¿no? Esos problemas de este estado multiétnico con historias, ¿verdad?, de conflicto en la que tú creas instituciones centralizadas en la que una de las etnias la controla. O sea, y ahí el problema del neoconservadurismo del principio y mediado de esa primera década del 2000 de pretender crear una república, un estado nacional liberal en Y Afganistán. ustedes se acuerdan de State Building, que eso era como que el catchphrase, Sí, el nation building, nation building, Nation Building. nation Ay, building, Dios la mío. arrogancia, tú La sabes. arrogancia de tú puedes crear una nación. Un estado liberal burgués con un sistema republicano en Afganistán. Ajá. Buena Pues suerte. mira, sí. Sí, sí. No, ya nadie habla de eso, Nadie Dios. habla. Oye, rápido que se les olvidó, eso fue los otros días. Eso nadie habla de eso en Nation Building, que eso era como que el objetivo, All the rage. All sí, the all right, rage. sí, en las ciencias políticas eso de lo que se publicaba era de eso, de cómo hacer Nation Building. Horrible. Sí, y no, y también era como que también todas las organizaciones que o sea, trabajan con asuntos de desarrollo económico en África, también Nation Building en África. Yo me acuerdo que eso era también Y, el- pero qué bueno que traes eso, ¿verdad? Porque tenemos que hablar un poco de que las vidas no palestinas importan. Las Ujú, vidas palestinas no importan, pero las no palestinas sí importan, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a hablar de World Kitchen y este infame chef que ha estado en Puerto Rico, guisó bastante dinero del gobierno federal en Puerto Rico después de María, ujú. y tienen un largo historial, ¿verdad? Nefasto, creo yo, desde mi punto de vista. Pero antes de que ocurriera el asesinato de 7 miembros de esa organización de World Kitchen Ujú. en territorio palestino por parte de las fuerzas de ocupación israelita, el discurso de José Andrés era sumamente belicista. Sí. Sí, sí, que Israel tiene el derecho a protegerse. Y de nuevo, sin cuestionar exactamente cómo se debe proteger. Y yo creo que y a mí me da pena, ¿verdad? Pero a la misma vez, para muchos que hemos seguido este conflicto, pero es que esto es lo que siempre han hecho, ¿verdad? Es el asesinato indiscriminado de civiles en este momento, y esto es bien importante porque yo creo que yo hablé de esto cuando con la guerra de Ucrania, que Putin en aquel momento decía que él esperaba que los ucranianos no se escudaran detrás de mujeres y niños. Y yo decía, esta es la misma retórica que siempre Israel ha utilizado porque le legitima que asesinen niños y mujeres porque utilizan de que los terroristas lo están utilizando de escudo. Que por eso Entonces, es que se ¿verdad? bombardean escuelas y hospitales, porque debajo Sí, de porque esas están escuelas y ahí. hospitales hay nidos de terroristas, Está nidos. jamás, ¿verdad? Y lo utilizan de escudo. Y de nuevo, moralmente, la gente se siente, ok, pues está bien, porque casualties, ¿verdad? Sí, Casualmente, yo odio sí, esa palabra casualties, ¿verdad? sí. Pues pasó, se murieron. Mira, en el conflicto actualmente de Palestina han muerto más niños que todos los conflictos unidos de este siglo, en un año. Estamos hablando de una barbaridad. Esto es
esto es crímenes de guerra, esto no hay forma de tú. Entonces, José Andrés notó precisamente el asesinato indiscriminado que se está dando en Gaza, porque él, y de nuevo, era un convoy, estaban completamente, ¿verdad? Identificados como tal, ellos sabían que estaban ahí, con todo eso los asesinaron, ¿verdad? Y con todo eso los bombardearon. Pero esa es la vida de la mayoría de los palestinos, ¿verdad? Esa es la vida de doctores, esa es la vida de periodistas, esa es la vida, ¿verdad? De maestra, de niños, de otros trabajadores también de organizaciones que proveen ayuda humanitaria que también han sido De la asesinados. propia ONU, por ejemplo, Sí, sí. porque la misma organizaciones de la ONU que están allí presentes, muchos de sus miembros han muerto en los Ujú, ataques que ujú. lleva a cabo el ejército de Israel. Y la comunidad internacional incluso básicamente los responsabiliza, porque a veces uno se pone a ver los discursos de algunos líderes de relaciones exteriores de esos países y básicamente los responsabilizan a ellos de ser culpables. Es decir, que también aparte de la altimaña que ha utilizado Israel y sus países que lo sostienen, es que han utilizado a la ONU en parte, particularmente la posición de su presidente Ujú. y de sus organizaciones para responsabilizarlos a ellos de lo que Sí, está pasando allí como gente que está apoyando a Hamas. O sea, me parece hasta bien, sí, bien loco, ¿verdad? que favorecen el terrorismo, son pro-terroristas. Y entonces, ¿quién quiere ser llamado terrorista? ¿Verdad? Nadie. Pues entonces es un asunto de amedrentar y de que las personas no sean críticas de las acciones del gobierno de Israel y de esa ideología, ¿verdad? Tan recalcitrante, colonial, ¿verdad? Ultrasionista. Pero ese discurso va de todos lados, porque si un israelí critica al gobierno, pues le dicen que es un self-hating Jew, ¿verdad? Entonces, pues tú tampoco quieres ser eso, y siempre traen el asunto del holocausto. Eh, y esto es bien importante porque yo creo que, ¿verdad? Valentina es descendiente sobreviviente del holocausto, de los pocos judíos que sobrevivieron, ¿verdad? El frente de entre la Guardia Roja y los nazis en Bielorrusia. O sea, que eso toca nuestra familia, ¿verdad? El holocausto toca a nuestra familia. Y mucho de la familia del papá de Dimitri, pues se mudaron a Israel, eh, precisamente, ¿verdad? En este proceso de la construcción del Estado. Pero su descendencia es en Europa. Y eso no, yo creo que cuando uno empieza a criticar al gobierno, pues rápido vienen a meterte que tú eres antisemita. Mira, esto no son cosas distintas. Se critica al Estado de Israel porque las acciones son objetivamente ilegales, ¿verdad? Son crímenes de lesa humanidad y eso no hay forma de tú taparlo, ¿verdad? Sí, que hay muchos antisemitas que van a aprovechar esta conjuntura, ¿verdad? Para precisamente sacar a sus odios a pasear. Eso sí, eso va a estar ahí, ¿verdad? Pero hay que desligar la evaluación objetiva de las acciones de Israel con los palestinos de aquellos que sí son antisemitas, ¿verdad? Que sí tienen esa ideología de odio ante la comunidad judía. Pero yo, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado en uno dejarse llevar por el miedo de esta retórica de que tú eres antisemita o tú eres a favor de los terroristas, que si tú criticas a Israel, pues tú eres pro Hamas. ¿Cómo, No. cómo se da esa discusión, verdad? Porque estamos hablando de esto y en Estados Unidos esta situación ha provocado muchísimo conflicto en las universidades. Ahora, Sí. mientras estamos hablando, hay básicamente unas acciones Ujú, de desocupar el campus en Columbia University en Nueva York. Y ujú. otras universidades, ¿verdad? Han expulsado profesores y han expulsado estudiantes Presidente. por Presidente. precisamente, ¿verdad? Y presidentes de universidades, ¿verdad? Por posicionarse o hacer expresiones. ¿Cómo Ujú. se da esa dinámica en la Universidad de Puerto Rico? Pues fíjate, ahí por lo menos en la UPR los estudiantes se han expresado a favor de Palestina, ha habido muchas actividades.
Yo precisamente organicé un foro en la que yo traté, o sea, en mi preludio a ese foro fue, partimos de la premisa que todos los pueblos tienen derecho a vivir en paz, ¿verdad? Ujú. Y a vivir. Y esto le aplica a los judíos y a los israelíes, pero también a los palestinos. Y entonces ahí partimos y tuvimos una discusión muy racional sobre pues, las atrocidades que Hamas ha hecho. El Ujú. hecho de que también la gente se olvida, Hamas una vez corrió como un partido político, pero se convirtió en un partido sumamente represivo y, ¿verdad? Pero no quiere decir, y desde entonces no ha habido elecciones en Gaza, ¿verdad? Porque no lo han permitido, o sea, que es un partido dictatorial que también ha aterrorizado a mucha gente dentro de Palestina, eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Y hay que Sí. reconocerlo que también, ¿verdad? Es un partido militante, pero eso no quiere decir que tú no puedas reconocer también las otras atrocidades, ¿verdad? Y al final de cuentas, el Estado de Israel también tiene unas obligaciones, ¿verdad? Que vienen del derecho internacional. Eh, y al fin y al cabo, estamos hablando de 1.700 personas del ataque de octubre, sobre 60.000 personas en el contexto de Palestina. Así que, de nuevo, estamos hablando de una simetría aquí en la que es bien difícil equiparar o ponerla a Hamas como el verdugo de esta situación cuando tú ves esta asimetría de las muertes, ¿no? No, Eh, y que otra cosa en consideración que, como muy bien señalabas, pues jamás no deja de ser, ¿verdad? Jamás es básicamente el brazo armado principal, ¿verdad? De lucha armada, como ujú, siguiendo de paralelo, ¿verdad? Los movimientos de liberación nacional que se articularon a finales de los 50 y 60 tenían un brazo político y un brazo armado, ¿verdad? Y entonces conjugaron ambas cosas para obtener o luchar por la liberación nacional. Y eso ocurrió en diferentes partes del mundo, incluyendo Puerto Rico, donde había organizaciones políticas que tenían su brazo militar, ¿verdad? Para propiciar la lucha armada y de confrontación directa contra el régimen colonial. ujú. Y en el Y es caso lo de que Estados Hamas, Unidos ha hecho también, ha que financiado múltiples claro, grupos por deliberación o de democratización, ¿no? lo hizo, por ejemplo, en Angola, que es un caso que me viene rápido a la mente, porque fueron parte de los grupos a los que se tuvo que enfrentar brigadas, por ejemplo, de Cuba, que Mm, estuvo allí presente y que contribuyeron a erosionar el apartheid, ¿verdad? Eventualmente en Sudáfrica. Y lo hicieron, ¿verdad? Obviamente en Latinoamérica, incluyendo aquí en Puerto Rico, donde habían organizaciones que no eran de la liberación, pero eran organizaciones evidentemente clandestinas, ¿verdad? Y que estaban operando dentro de ese clandestinaje con el reconocimiento del Estado. Pero en el caso de Hamas, hay un reconocimiento, creo yo, implícito, por lo menos cuando uno comienza a hablar con palestinos en Puerto Rico, de que, pues mira, necesitamos defendernos. ujú, Y esto es ya más de 60 años y, y se reconoce, ¿verdad? Ese derecho a hacerle frente. Y a veces cuando uno ve entrevistas así, en las redes sociales, porque muchas son censuradas en Twitter, por ejemplo, o simplemente se invisibilizan, ¿verdad? Y no se les da visibilidad. Pues uno escucha a la gente hablar y decir, pues mira, nosotros apoyamos sí. el combate. Entonces, eso pone en una situación bastante difícil, ¿verdad? Y digo, pone en una situación difícil al propio Occidente, Ujú, porque son ellos los que están expresando claramente que ellos están apoyando las acciones contra el Estado de Israel. Y esas acciones no son necesariamente contra el Estado de Israel, son una respuesta directa a las acciones que ha llevado históricamente Israel contra ellos. ujú. Y si pensamos, ¿verdad? En la, esos procesos de negociación que se dieron en los 90, ¿verdad? Muchos de los, Ujú. yo no sé si la edad que tienen, pero la Yo figura, nací en el 93 y Esteban nació en el 90, pero sí sabemos de lo que estás hablando. pero la figura de Yasser Arafat, ochenta y Oh, sí. nueve ay, Dios mío. antes de 89. Pero no sé si se acuerdan de la figura de Yasser Arafat, ¿verdad? Oh, Ah, claro. claro que sí, Y sí, las claro que sí. negociaciones del campamento David y cómo Ken eso David, quedó sí. Sí. sí, eso quedó en absolutamente nada, ¿verdad? Y a pesar de que se le reconoció y se le dio un premio Nobel a la paz, pero
hay también, la gente tiene que entender de que existe también de que la medio político y diplomático ya no va a funcionar. Ujú. ¿Y por qué no ya no funciona? Porque aquí hay un momento en el que pensamos que la solución de los dos estados era posible, ya no es posible, a menos que haya un proceso forzado de sacar a los asentamientos israelíes del terreno palestino, ¿verdad? Y, pero el derecho internacional dice que para reconocer un estado requiere dos cosas. Sí, el reconocimiento de todos los países, ¿verdad? Como uno, ¿verdad? Para declarar, pero también la capacidad de ese Estado de tener un gobierno con capacidad de tener soberanía sobre su territorio. A este punto, ¿qué gobierno puede tener soberanía sobre un territorio que está colonizado por, ¿verdad?, asentamientos israelíes? O sea que no existe, ahora mismo no existe una ruta política y diplomática en la que permita la creación de un Estado palestino en esta región. Y por tanto, ¿qué le queda? Porque no va a ser la integración palestina dentro del marco jurídico legal de Israel, cuando tú tienes un gobierno que dice que Israel es un Estado judío. Pues entonces, ¿dónde están la gente que no es judía dentro de ese Estado? Pues ahí tampoco podemos decir que pues, Israel va a tomar control y va a haber una sociedad equitativa, integrada, igualitaria entre los palestinos y los israelitas. Eso no se va a dar. Entonces, la gente tiene que entender es qué se supone que hagan los palestinos. Si no existe una avenida diplomática, no existe una avenida política, ¿qué se supone que hagan? Y eso es importantísimo lo que usted trae, ¿verdad? Porque es una cosa que ya uno llega a esa conclusión de que no hay una salida La Bueno, cosa es que, dentro de los exacto, marcos políticos. sí, Aquí la salida es precisamente, lamentablemente, lo que está pasando, ¿verdad? La sí. salida es la violencia, es la Entonces, la confrontación. salida es estos el territorios, genocidio, el sí, fin de los Ujú. palestinos en el sí, territorio. Correcto. Esa es la exacto. única salida. Y también entonces tiene la situación, como estaba mencionando, que ya tienes estos territorios colonizados. Supongamos que sí, ¿cómo vamos a arreglar esa situación? Sacando también a esta gente que ya está ahí por la Ujú, fuerza. ujú. ¿Sabes? Sí, Que va a ser fuerza con fuerza, por fuerza, esto, lo otro. No importa por dónde la agarres, va a explotar un peo, va a haber violencia, se va a matar gente. Y es bien triste porque la comunidad internacional lleva décadas ujú, diciendo, resuelvan esta mierda, porque no va a haber ujú, vuelta atrás. Y ujú. yo creo que Sí. precisamente estamos en ese momento. Ya, sí, ya no hay vuelta atrás. El aceleramiento de expansión de los asentamientos, la declaración de Jerusalén como la capital de Israel, todo esto son movidas premeditadas para que la solución de los dos estados sea imposible en la práctica. Y por tanto imposible en lo político. Entonces, pues lo que muchos dicen, pues que se vayan, ¿a dónde se van a ir? ¿Sabe? ¿Dónde se van a ir? Pues eso es el equivalente de genocidio, es eliminar toda una etnia de una región, eso es genocidio. El genocidio no solamente es asesinar, también que es eliminar por todos los medios posibles. Sí, Entonces, estamos nosotros en el futuro, nuestros hijos van a mirar atrás y nos van a juzgar a nosotros como generación por lo que no hicimos en esta atrocidad. Nos van a juzgar, porque el tiempo nos va a dar la razón de que esto estamos viendo a viva todo un proceso de genocidio. No hay Sí, la otra. reflexión de Annie Frank cuando estábamos en grado 11 que nos daban a leer el diario y nos decían, no, hay que indignarse ante cualquier cosa que veamos que sea similar a este genocidio y no podemos repetir esto en la memoria de Annie Frank y lo estamos viendo en vivo. Lo estamos ¿Sabes? viendo. Uno se levanta y uno coge el celular y entra a Twitter y lo primero que te sale es algo de Palestina. Ujú, Y hay exacto. gente que lo toma a chiste en Puerto Rico, como que, hay gente preocupada por eso, ¿cómo es posible tantas cosas que están pasando en Puerto Rico? Entonces, ¿dónde queda la sensibilidad, Ujú, así es. ¿sabes? Que nos caracteriza a los seres humanos, tener esa empatía, Ujú, de poder indignarnos por lo que está pasando, que no, que es cierto, que no es en Puerto Rico, que en Puerto Rico también están pasando otras cabronadas, que no son iguales, es cierto. ujú, Eh, pero, pero obviamente dice mucho, ¿verdad? De la
sensibilidad que se ha perdido en la sociedad, Mm, eh, que es algo que se está viendo a nivel mundial, no es una cosa exclusiva de Puerto Rico, ¿sabes? Yo creo que cada vez más las posibilidades de tener gobiernos cada vez más autoritarios está latente precisamente por esa cosmovisión, ¿verdad? De ver el mundo. Y yo creo que también es producto en parte del mismo sistema capitalista que genera muchísima desesperanza, muchísima desolación, ujú, y el resultado de ello es buscar seguridad, y la seguridad tú la encuentras en gobiernos autoritarios, sí, dictadores, ujú, y en sí, cosas como las que hemos estado viendo, ¿verdad? Figuras, entre comillas, carismáticas, como Netanyahu, por ejemplo, allí en Israel, o Bolsonaro en Brasil, o Milei en Argentina, o Trump posiblemente vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, Correcto. etcétera. O un Nayib Bukele. Oh, ujú. claro, Sí, sí, Bueno, claro. son estos déspotas ilustrados. sí, sí, sí. Bueno, Trump ilustrado, no sé, pero Oye, Bolsonaro tampoco, Bolsonaro era un Bolsonaro morón. tampoco. Pero Nayib Bukele se lo doy, que es bastante inteligente, ¿no? Sí. Eh, Sí, sí, sí. sí. Eh, la, y es que, ¿verdad? Lo que me preocupa un poco es este movimiento de ultranacionalismo. Porque si bien decimos, ¿verdad?, que esa larga paz que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, larga paz en el sentido de que no ha habido una guerra internacional. Los Ujú, realistas han dicho que es por la presencia de armas nucleares. Otros, los liberales, dicen que ha sido precisamente por esas relaciones, esa interconexión, esa interdependencia que hemos creado como sociedad global, ujú, ¿verdad? Desde lo económico, pero también lo cultural, la movilidad de personas, que eso ha reducido las tensiones, que la causa principal de las guerras siempre ha sido los nacionalismos, ¿verdad? Eh, y la autonomía y esa visión, ¿verdad? De todos contra todos, de us versus them en vez de nosotros. Si nosotros continuamos en esta tendencia de que más gobiernos de derecha ultranacionalistas, extremadamente racistas sigan ganando, no solamente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos, lo que vamos a ver, ¿verdad? Es inevitablemente otro conflicto de esa magnitud. Yo espero que no, porque a diferencia de lo que hay, lo que es único, ¿verdad? Lo que es único hoy en día. Guerras siempre han existido, ¿verdad? Y imperios siempre han existido. Y guerras de carácter, ¿verdad? Global o grande siempre han existido, porque la diferencia hoy en día son las armas nucleares. Eso es, ¿verdad?, lo más grande. Entonces la pregunta es, ¿qué nos espera? Digo, si no nos matamos primero por el cambio climático, pero la que nos espera. Y no te, No no, te escuchas, Esteban. no te escuchamos. Ahí, Ahí creo ahí que... está. Hello, ok. Hello, hello, Así. hello. Hello, hello, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ahora sí, ok. Que no sé quién fue que dijo que si la tercera guerra mundial se pelea con bombas nucleares, la cuarta va a ser con palos y piedras. Ajá, ajá. Pues se acaba la Pues civilización. Sí. exacto, sí, que eso es sumamente peligroso. No sé, la cuestión de la crisis que están pasando los sistemas democráticos alrededor del mundo, que hace que a la gente le parezca más atractivo como solución los Ujú, autoritarismos, precisamente porque son gente que pueden hacer las cosas ahora, porque ellos sí. lo dicen y ahora, o sea, yo hablo y las cosas suceden, ¿verdad? Ujú, Pues parece sí. cada vez más atractivo, e incluso el mismo Estados Unidos. Tú sabes, Ujú, Y que tiene unas explicaciones no solamente en términos, ¿verdad?, políticos, sociales, etcétera. sí, Yo creo que las explicaciones también son psicológicas, ¿verdad? Y tienen que ver sí, precisamente cómo el ser humano dentro de la sociedad actual, de la sociedad capitalista, pues tiene unas carencias. Y esas ujú, carencias las busca precisamente en ese tipo de líderes. Por eso yo creo sí, que la obra, sí, por sí, ejemplo, sí. de Erich Fromm, de Miedo a la Libertad, es importante para poder entender el sí, ascenso nuevamente de estos sí. fascismos. Pues miren, hablando de eso, otra de las cosas que yo he estado trabajando, aparte, ¿verdad?, de estudiar relaciones internacionales,
es trabajar temas de opinión pública en Puerto Rico. Y hemos estado trabajando con unos compañeros en varias encuestas y decidimos hacer un análisis de la única encuesta que ahora mismo existe en Puerto Rico, que es el World Value Survey. La idea es que nosotros hagamos encuestas desde la UPR, como la que se hace en Latino Barómetro, Eurobarómetro. Pero cuando empezamos a hacer el análisis de esos datos, que fueron, hay dos que se hicieron recientemente, 2001, 2018, el pueblo en Puerto Rico es extremadamente conservador. Cuando vimos las personas que decían, por ejemplo, que de esta premisa, cual tú dices que es completamente justificado o nunca justificado, la mayoría de las personas decían que, por ejemplo, el aborto no era nunca justificado, que el homosexualismo nunca era justificado. Entonces empezamos a hacer un análisis también de conservadurismo, autoritarismo. Y en la literatura de ciencia política ha habido como un despegue en estudiar autoritarismo en términos de las figuras políticas y el populismo también en términos de las figuras políticas. Por ejemplo, hablamos de populismo y pensamos en Luis Muñoz Marín o pensamos, ¿verdad?, en Nayib Bukele, ¿sabes?, la figura, la retórica. Hablamos de autoritarismo y pensamos pues las acciones de estas figuras políticas, pero lo que se estaba analizando es las actitudes, las predisposiciones de la gente, de ciertas actitudes, ¿verdad?, psicológicas, que este tipo de autoritarismo o populismo le llama la atención. Eh, y entonces empezamos a ver, ¿verdad?, cómo es que uno puede capturar esa visión autoritaria. En Puerto Rico estamos bastante mal. Cuando empezamos a hacer cruces, el autoritarismo estaba altamente ligado con el conservadurismo religioso. Wow, no me sorprende tampoco. Sí, y no es sorprendente, pero asusta, porque Sí. era estadísticamente significativo. O sea Más de que un 50%. no, sí, ¿sabe? Estamos hablando de que las personas que decían que la religión era más importante que la democracia, que si tenían que escoger entre una ley religiosa y la democracia, escogían la ley religiosa, eh, Hmm, ¿sabes? Que eso es, ¿sabes? Eso es autoritarismo. Pero ujú. cuando tú lo cruzabas con estas posiciones sobre el aborto, sobre homosexualidad, también salían que esas personas que prefieren esos gobiernos que es mejor tener un líder fuerte que democracia. De nuevo, todas esas medidas de autoritarismo estaban altamente ligadas con también conservadurismo eh, religioso, conservadurismo en general social, no económico, porque en Puerto Rico es una melcocha, ¿verdad? La derecha izquierda económica versus derecha izquierda. Sí, 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 sí. eh, pero cuando el compañero Luis Cámara y yo estábamos haciendo ese análisis, nosotros decíamos, H. Entonces sabemos que Puerto Rico ahora mismo es terreno fértil para este tipo de movimiento o de partidos políticos, que no puedo hablar, no voy a hablar de cuál, pero ustedes saben cuál, en la Sí, que sí, sí. tiene una actitud bien autoritaria, en la que, y esta actitud autoritaria no es solamente de que tengamos un dictador, es que es sobre la jerarquía social que debemos tener, ¿verdad? Hombre por encima de la mujer, blanco por encima de los negros, ¿verdad? Los straight por encima de los... Y que todo el mundo tiene que conformarse y el que no se conforma se le debe penalizar, ¿verdad? Y eso es una actitud bien, ¿sabes? Bien conservadora, pero también autoritaria. Eh, Vimos también el asunto del populismo y en el contexto de Puerto Rico el populismo no es muy fuerte. Lo único que sí hay una alta desconfianza en las instituciones. Y eso es como una dimensión de populismo, pero ese populismo de que el pueblo está siendo, ¿verdad?, eh, violentado por esta élite todavía no está ahí, pero sí hay desconfianza en las instituciones y vimos que esa gente con alta desconfianza en las instituciones también apoyaban a candidatos independientes y eso explica mucho el movimiento Victoria Ciudadana, todos estos Sí, partidos de sí, sí, sí. frontera, ¿sabe? Pero, Sí, pero porque mira, es el, curioso porque en ajá. Victoria Ciudadana, ¿verdad? La gente que fuera del área metro, Ujú. porque el área metro siempre se nos vende como este lugar súper progre. También eso lo podemos problematizar, seguramente encontraste algún tipo de hallazgo Todavía no lo hemos que mirado, pero hemos solicitado dinero para hacer un piloto en San Juan nada más.
por eso de Sí, mirar. porque rompería con ese estereotipo que hay desde alguna, ¿verdad? Que es un estereotipo bien metrocentrista. Sí. Ajá. Pero a lo que yo quería llegar era que mucha gente que yo conocí en la campaña electoral del 2020, que estaban vinculados a Victoria Ciudadana, y tú te ponías a hablar, primero, obviamente, sus orígenes en política eran el PNP o Ujú. el Partido Popular, es decir, que vienen de la política, entre comillas, tradicional, ¿verdad? Pero lo que tú estás describiendo era gente que venía con muchas de esas ideas. Ujú, sí. O sea, que venía y su relación con Victoria Ciudadana era porque representaba algo nuevo. Ujú, ujú, Pero su campo ideológico era, o sea, estábamos en las antípodas. sí. Y eso sigue pasando. Sí, por eso es que queremos hacer esta investigación, porque no estamos claros, ¿verdad? Aquí la gente asume de que cierto partido de izquierda y derecha, mira, no, aquí los Y partidos, eso no funciona en Puerto Rico. no, es una melcocha ideológica los partidos, y lo vimos con los datos también, por ejemplo, en aquel momento, en el 2018, el PPT sí existía como partido, aunque en la muestra solamente tenía 15, pero en cosas sociales eran altamente conservadores, económicos de izquierda, pero sociales conservadores. No sabemos si eso, ¿verdad?, era un problema de la muestra, porque solamente habían 15 en el World Value Survey, pero no sabemos, ¿verdad?, el posicionamiento ideológico dentro de cada partido. Pero ciertamente, ¿verdad?, el Movimiento de Victoria Ciudadana se caracteriza por ser un partido antipartido, no necesariamente por una posición ideológica en asuntos sociales y económicos. Correcto. Digo, todo el mundo dice que son comunistas, ¿verdad? Pero Maduro lo está financiando, ¿verdad? La misma EBV de Venezuela, pero, ¿sabes? Su composición no necesariamente es la composición de un partido liberal o de izquierda o socialista, ¿verdad? Vemos vemos ahí una melcocha que lo une es, pues, romper con el bipartidismo. Y más Sí, que sí. también, porque, por ejemplo, no solamente en Victoria Ciudadana, que estaba bien presente el personalismo, lo que da cohesión, a mi juicio, a la alianza es precisamente ese junte de personalidades. Ujú, Y ujú, entonces también eso puede ser un poco problemático. sí, Sí, porque va por esa línea quizás del populismo, por un lado, y no necesariamente estoy diciendo que eso sea algo malo, pero sí puede ser problemático en la medida en la que hay unas expectativas no necesariamente cumplidas, y por el otro lado hay unas proyecciones, si nos vamos al ámbito psicológico también, ¿verdad? Y sí, cómo la psicología, ¿verdad?, incide en el análisis, ¿verdad? O la percepción política que puede tener una persona. sí. Sí, porque si el fin es tumbar el bipartidismo, bien, se tumba y luego ¿qué? ¿Cuál es la agenda de política pública? Por eso que también es importante preguntarse siempre, bueno, entonces, como mencionaba Wario ahorita, en cuanto a proyectarse, cómo le va a ir al Junte o a Victoria Ciudadana o al PIB o a lo que sea en estas próximas elecciones? ¿Qué fue lo que jaló tanto voto de Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas? Fue Ujú, Alexandra Lúgaro. ajá, Y Alexandra Lúgaro que se proyectaba como una mujer fuerte, tú ujú, sabes, mujer fuerte de que I'm going to take care of business, sí, ¿verdad? sí. Y Ah, nosotros en el salón de clase hay un artículo bien viejo que se desarrolló en América Latina clasificando los anuncios de los partidos políticos si eran populistas o no, y hay en tres categorías. Entonces, cuando tú ves esa categoría de clasificación del populismo y uno escucha a Alexandra Lúgaro y uno dice, wow, eso es 100%. sí, Pero sí, sí, hubo mucho de eso, hubo mucho de mira, eso. cuando este episodio salga, cuando yo diga esto, que la gente escuche que porque Twitter Ciudadana es populista para caer encima. Oye, no, 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 a nosotros nos van a caer encima también, pero no, También a no, tú ustedes también sabes, van a perder, van a perder. lo que pasa es Pero que es, mira, ajá, ¿verdad? Como Nayib Bukele dice, el populismo no es necesariamente malo. Mira, a veces sí, el es verdad, es populismo verdad, es parte también del descontento de la gente con las instituciones como están, correcto. como la democracia funciona. Y eso es entendible. Y las cosas como están en Puerto Rico no están bien. O sea, aquí tampoco vemos esperanza en el sistema que hay, con los partidos que hay. Y sabemos que la corrupción está institucionalizada, eso lo sabemos. Eh, pero también hay que tener, ¿verdad? Como puertorriqueños, también tenemos que reflexionarnos como parte de la historia, como parte de los colectivos internacionales, como parte de
que lo que pasa aquí también ya ha pasado en otras partes del mundo, ¿sabes? No somos únicos ni, ¿verdad? Algo aislado, sino que hay que reconocer dinámicas que se ven una y otra vez en otras partes del mundo y reconocerlas cuando la vemos aquí también. Y prevenir lo que usualmente hemos visto en otros países. Pero nada, eso es mi aportación, mis 2 centavos. Hagan encima. Ok, por último. Ujú. Porque yo si entro a unas páginas de internet, eh, yo me entero de que Ucrania está ganando el conflicto y si entro a Sí. otras me entero de que Rusia ganó hace rato, lo que pasa es que no nos hemos enterado. ¿Qué carajo está pasando? Ah, pues la gente se lo olvidó de este octubre, la gente se lo olvidó lo que pasó en ¿Verdad que octubre. sí? Sí, ya no se habla de Ucrania. Sí, eso fue algo que yo creo que un estudiante me lo mencionó y yo le dije, yo creo que eso es cierto, ¿no? De que con el enfoque en el Medio Oriente, pues iba a caer en un segundo plano el conflicto en Ucrania Correcto. y o sea, y yo creo que la falta de esa, no, de esa cobertura también provee una oportunidad para que caiga o baje el fervor de ayudar a Ucrania. Y que haya menos entonces presión social para que los países continúen financiando militarmente a Ucrania. Y eso pues representa un problema para Ucrania, porque si dejan de recibir esa ayuda económica militar, va a poder Sí, los van a subsistir. aplastar. Ujú. Los van a aplastar. Así es, ¿no? Sí. Entonces, Entonces, otro talking point que yo quería discutir porque... Oye, Esteban, pero es que de Sí. momento Ajá. mencionaron eso y a mí, de momento, oye, ISIS apareció y de repente hizo un ataque en Moscú. Ah, sí. ah, espérate, ¿qué? Sí. Y sí, Espera, yo no había hizo... escuchado eso. Bueno, Hicimos tú. No, sí, sí, ¿cómo es no que fue ISIS, no, ametrallaron? no estaban acusando a ISIS del ataque en Moscú Que hace ametrallaron un una... montón de gente en una función musical, ¿no? Ah, fue Easy, se adjudicaron a Easy. Bueno, Aparentemente. el gobierno de Estados Unidos había advertido, según ellos mismos dijeron a Moscú, decir, mira, ISIS está por ahí, ten cuidado. ¿Ustedes han visto alguna vez que ISIS haya hecho un ataque en Occidente? No, pero interesante. Sí, sí, eso fue hace una semana y media, yo creo, ¿verdad? Sí, 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 recuerdo sí. el ataque en el concierto, Sí, como exacto. sí, Que le Pues adjudicaron sí. responsabilidad a ISIS, pero entonces Rusia dijo que era, indagó que eran vencidos los ucranianos. porque sí, yo había escuchado eso, que había sido ucraniano, pero no había visto lo Y de, habían logrado hacer un rastreo, ¿verdad?, de la nacionalidad y dieron que en efecto eran ucranianos y que Sí. habían sido financiados por Que Ucrania, etcétera. la clave es que ellos los dejaron, entre comillas, escaparse y los esperaron en la frontera. Y Sí, allí les hicieron de todo, supuestamente. Hay que ver. Pero, ajá, yo quiero saber qué está pasando. O sea, ¿quién mm, está más cercano a cumplir sus objetivos? Que eso es ganar una guerra. En el conflicto, tú tienes unos objetivos. ¿Ok? ujú. ¿Quién está cumpliendo con sus objetivos? Yo creo que esto, a este punto, vamos a ver algo similar a Siria, en el sentido de que ninguno de los dos bandos ¿verdad? Va a ganar esta guerra, por lo menos en el short term, ¿verdad? En un corto periodo. Pero lo que va a ocurrir entonces, igual que en Siria, en la que vamos a ver la destrucción de la infraestructura, de las ciudades, ¿verdad? El colapso de la economía, si no existe, ¿verdad? El apoyo para que Ucrania de una vez por todas repele, ¿no? a Rusia. Si no, esto es, ¿verdad? O sea, yo no veo una solución a este conflicto en el próximo año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. A Sí, menos que haya, al menos que haya un consenso internacional de meterle toda la fuerza que pueda para reparar, porque Rusia no se va a ir de ahí, o sea, Rusia no se va a ir de ahí. no, No, o sea, a Putin no le conviene, tú no comienzas una guerra y después te vas, sí. ¿verdad? Eh,
Entonces, eso está establecido, es un hecho. Yo creo que también parte de lo que se arriesga Putin de perder, sería una pérdida en cuanto a moral, no a moralidad, ¿verdad? Pero moral, por así decirlo, Ujú. eh, pues no lograr sus objetivos. Y lo que he leído por ahí es que pues Rusia como Estado-nación, así como está constituido ahora mismo, se enfrenta a un colapso que puede desembocar en una balcanización del territorio, Ujú, que es lo que ujú. se dice que están intentando causar los demócratas con el territorio nacional ruso. Esta cuestión de contención también puede servir, ¿verdad? Y que supuestamente contener las pretensiones o detener las pretensiones imperiales de la Rusia de ahora. Sí, Una de las maneras de contenerla es balcanizando el territorio y causando un colapso del país, a tal forma que no pueda sobrevivir como está constituido hoy. sí. Digo, es que yo no veo de otra forma. Sí, Yo no veo de otra forma. Porque Putin es una persona extremadamente inteligente con mucho sí, poder, ¿verdad? Y con, o sea, no hay voces disidentes. O si las hay, pues ustedes saben lo que pasa, ¿no? sí. Eh, y ya vieron lo que pasó con Wagner, ¿verdad? Eh, Claro. sí. Con Prigozhin, un Y papelón. yo pensaba que iba a brincar por una ventana, pero que se le cayó el Le avión, cayó el avión, bendito. se le cayó el avión, pero Así como si no. sí, sí, ups, ¿verdad? Fallos técnicos. Eh, esto es una situación, yo creo que bien alarmante, porque son este tipo de conflictos de baja intensidad, lo que se prolongan y son los que más daño causan, porque Sí, es el tiempo, ¿verdad? No la intensidad. Y yo no, o sea, de nuevo, en este punto yo no veo resolución a este conflicto, a menos que Putin, por una manera u otra, salga del poder, ¿verdad? O que Ucrania entonces amasaje el poder necesario para entonces llevar a Rusia afuera de su territorio. O que conceda los territorios a Ucrania, le conceda los territorios a Rusia. Eh, y pues se acabe la guerra, pero la pregunta es qué pasa después de eso. claro, Después ujú. claro. Entonces también tienes por ahí, Oka, en caso de que Rusia colapse, pues ¿qué significa eso para China? Ah, Que utilizaría, o sea, básicamente Rusia sirve como sirvió Turquía para muchos otros estados en el siglo XIX, que era un estado buffer, ¿verdad? ajá, Era básicamente un estado fronterizo que tú mantenías vivo para que tus enemigos tuvieran que pasar por ahí para llegar a ti. Tú necesitabas sí. que ese gigante no se muriera, ¿verdad? Ujú, Pues entonces yo no sé si a China le interesa la integridad del territorio nacional ruso y que no ujú. ocurra una balcanización allí o un Sí, colapso del Estado o que Estados Unidos logre colocar un gobierno, qué sé yo, liberal, por así decirlo, afín a sus intereses. sí. Digo, China nunca ha confiado en Rusia históricamente y pues con razón, ¿no? Y todavía no confía en Rusia, siempre, ¿verdad? Cuando el momento que tuvo, se prefirió irse con Washington, ¿verdad? En años recientes. Pero yo creo que de las dos instancias, de una Rusia fortalecida versus una Rusia colapsada, yo creo que la más que le teme China es una Rusia colapsada. Porque por lo menos estamos viviendo en un mundo, un trípode, ¿verdad? De poderes, que era lo que decía este Mao Zedong de hacer los dos frentes como una forma de... O sea, Mao Zedong en un momento estaba alineado con los rusos, en un momento él pensó que la única forma de ellos mantenerse independientes era que ellos no estuviesen, ¿verdad? Enfrentándose para ellos mantener la independencia. Eh, sí, yo creo que China tiene la posición que tiene por ese conflicto frío que está entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya podemos hablar de un conflicto frío entre ellos Sí, dos. sí. Te Eh, podríamos estar hablando en generalizada, ¿verdad? En términos generalizados de otra guerra fría. O sea, de que yo esto creo es que otro estamos periodo de guerra entrando, fría. Sí, yo creo que estamos entrando en una guerra fría, definitivamente. Yo creo que ya ese periodo de
de honeymoon que hubo un momento dado, en mediados de los 90 entre Rusia y Estados Unidos acabó. Y ya Pero estamos quizás esta nueva Guerra Fría es más que todo con China. Entonces, los BRIC pueden ser los países no alineados. Mm, yo no creo que China sea la... Es que sabemos que China es contendiente económico, pero Ujú. sabemos que no es el contendiente militar. Ya. Eso, por eso es que yo no me atrevo a decir que es con China la Guerra Fría. Porque por el bueno, Ujú. por ahora, no vemos a China metida en cuanto a conflicto, por ahora no la vemos en guerra proxy, por ahora no la vemos todavía invadiendo otros países, todavía, ¿verdad? No queremos decir que nunca pasará, Claro, Y pero su política exterior es bien distinta a lo que hizo Estados Unidos en el siglo XX, por ejemplo. sí, diametralmente opuesto. Eh, Así que por eso es que todavía yo no me atrevo a decir eso. Yo no dudo que ellos están esperando que uno colapse para eso, ¿verdad? Eh, claro, claro. pero sí, De eso se todavía. trata el de poder, de ejercerlo, así que... Sí, sí. Sí, pero de nuevo, ese es el problema, el problema de Estados Unidos, que muchos de sus líderes parten del ego y no un análisis sosegado de la historia. Los líderes chinos han leído la historia, han dicho, de estas cosas, de estos patrones yo no voy a envolverme Ujú. y repetir. Y lo han dicho así, pero Estados Unidos vuelve y lo repite, y lo repite, y lo repite. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es bueno ser historiador. Oh, sí. Bueno, Lo ser es. historiador es bueno tener en el gobierno historiadores, ¿verdad? Sí, Pero yo no creo en este asunto de los ciclos, ¿verdad? Que la historia se repite en sí misma, pero sí sé que existen patrones, sí sé que hay errores Digo, claro. que se cometen y- una y otra vez, porque lo que Estados pasa es, Unidos, Mayra, que, ¿verdad? Nosotros, como no somos un país independiente, carecemos, pero carecemos de herramientas, porque en un país usualmente se tienen a los profesores y a las profesoras de las universidades públicas en comités de asesoramiento. No sí, tienes a todo el tiempo abogados y abogadas que son los que hacen la política pública, ¿no? Pueden hacer la parte, ¿verdad? De la revisión de las leyes, etcétera, pero tú tienes continuamente eh, gente de distintas disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, asesorando. sí, En sí, Estados Unidos eso ha sido muy importante porque fue precisamente la academia de las universidades del este de Estados Unidos las que articularon cómo Estados Unidos vería esos nuevos territorios, entre comillas, adquiridos, como ellos dicen, pero que realmente fueron invadidos, como fue el caso de Puerto Rico, y cuyas políticas todavía se sostienen hasta el sol de hoy. así Y mismo. ahí universidades como Harvard, Georgetown, Ujú, etcétera, ¿verdad? Fueron bien importantes. Obviamente ujú. Puerto Rico no tiene esa perspectiva de articular una política pública o más que pública exterior, pues ha carecido de consultar, y sobre todo por la visión neoliberal que hay, de consultar al profesorado de la Universidad de Puerto Rico, que está altamente preparado, como es su caso, sobre diferentes temas. En Puerto Rico no hubo una vez un intento en la UPR de crear un instituto confuciano. ¿Qué pasó? Sí, se lo tumbaron. La ideología del liderato, pues, de nuevo, porque como tenemos una universidad que no es autónoma de la política, Ujú. vienen cambios de gobierno, cambio de presidencia y de junta, y todo estos tipos de innovación curriculares tienen que pasar por la junta administrativa o de gobierno, la junta de gobierno. Te Entonces quedas- uno ve, por ejemplo, en diferentes países que hay estos consejos asesores, ¿verdad? O estos institutos superiores de relaciones internacionales, etcétera, donde tiene gente preparada que no solamente es la que ayuda a asesorar al gobierno, participa en los medios de comunicación. En Puerto Rico, estoy seguro que usted casi no la llaman, más que en Radio Universidad, que yo le he escuchado No, a me veces en la llaman, mañana, no, pero pero no, en defensa de los medios sí me llaman, pero es que yo no tengo tiempo. sí, pero los medios de Sí, comunicación no le dan espacio sí, al sí. profesorado, casi nunca. Siempre ponen a la misma gente. Sí. Sí, pero es que también hay cierta gente que le gusta participar, aunque no sepan de lo que están hablando. Eh, pero Y algunos son eso, profesores, ¿verdad? Dicho sea de paso, pero bueno. sí, sí, pero también tenemos que pensar que el ser profesor es dar clases,
Nosotros Ujú, en la Universidad de Puerto Rico, los profesores tienen el mismo doctorado que cualquier otro profesor de otras universidades, muchos de ellos de las Ivy League, de las mejores universidades, ujú. pero nosotros tenemos que dar 4 clases al semestre cuando la mayoría de los profesores, que mis compañeros que están en Estados Unidos, dan 2 y 1 al semestre. Tenemos que hacer investigaciones, tenemos que buscar dinero, tenemos que publicar, tenemos que dar servicio y aparte de eso nos llaman de los medios y es difícil porque uno Y tiene... eso en el mejor de los casos que tenga ¿verdad? Que esté dentro de la plantilla Que sea, regular. sí, Ah, sí, porque catedrática, que si tenga es tenure. contrato, Sí, sí, si es contrato, estás dando 5 y 6 clases, ¿sabes? eso Yo es he así. 5 o 6 clases al semestre. Y pues es difícil, ¿verdad? Tener ese tiempo también y no para acabar de completar la universidad, se le está yendo mucho de personal administrativo. Por ejemplo, nosotros tenemos uno, 3 programas que están en un departamento de sociología, antropología y sociología graduado, geografía, ciencias sociales general, ciencias políticas, economía, graduado y subgraduado, ¿verdad? Todos esos programas y entre todos ellos solamente hay 2 administrativos, 12 Diatre. Wow. para correr todos esos departamentos. Entonces, si por ejemplo yo traigo dinero, no tengo a nadie que me ayude con la parte administrativa burocrática de traer el dinero porque no las hay, porque se nos retiró todo el mundo, porque eso era lo que quería la gente que se retirara, ¿verdad? Lo que quería la Junta. Pero la Universidad de Puerto Rico lo que paga para una secretaria con un bachillerato, $1,300. No podemos reclutar buen talento que pueda hacer el trabajo, no lo vamos a reclutar en ningún momento. Entonces la Universidad de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico decidió, junto con la Junta de Control Fiscal, básicamente cortarle las piernas a la UPR. Porque aunque quisiéramos, aunque tuviésemos una nueva generación que quiere buscar fondos externos, innovar curricularmente, no lo podemos hacer sin recursos y sobre todo sin recursos humanos. Y eso es lo que no tenemos. Y pues estamos en una situación yo junto con mis colegas les puedo decir que uno trabaja 60, 70 horas a la semana y no da abasto. Uno se cansa, uno se sacrifica mucho de las cosas de las personales por la Universidad de Puerto Rico. Y eso que esta retórica anti-UPR no lo entiendo. Ujú. Sí, Eh, que ha sido una retórica que se ha implementado no solamente por parte del gobierno, sino incluso también los medios. Algunos medios de comunicación participan. sí. Y por ejemplo, a veces yo escucho cosas extremadamente ridículas como que la universidad está controlada por comunistas y demás. Pero yo no sé, Y yo sé dónde, claro, yo no Yo, sé dónde yo yo lo veo, solamente yo no lo pienso, veo. controlada por comunistas, yo solamente pienso en Antonio García Padilla dándose unas alteras de vino. Mira, el presidente actual de la UPR, que es PNP, estadista, Ajá. la Ferrao, Exacto. él era miembro del PCP, de los supuestos comunistas, ¿sabes de qué estamos hablando? Ajá. Mi departamento, un departamento extremadamente diverso ideológicamente, sí, desde conservadores, liberales, independentistas, estadistas, estadounidenses, activistas, gente que ha sido senadores, ¿no? Pues yo no sé, Claro. esta Garriga picó por ahí. Sí. Garriga Picó, ¿sabes? Garriga Picó es mi mentor, yo me cambié de ciencias políticas porque, o sea, yo que una clase con él me encantó y me cambié de ciencias políticas, es mi mentor, ¿verdad? Pero habla que de que estamos en este proceso de lavar de mente, no, mira, coexistimos una diversidad de ideología porque partimos de la premisa de que esa es la importancia, ¿no? De vivir en sociedad civil, reconocer y respetar esa diversidad. Y eso es la UPR. La UPR coexiste diversidad de ideología. Eh, Uno de mis mejores estudiantes, que todavía le escribo, es líder del movimiento trompista en la UPR. Y tengo otro estudiante que es anarquista y los dos yo los ayudo y los dos yo los he apoyado. O sea, eso es la UPR, Sí. ¿verdad? Esa es la diversidad de la UPR, que va de todas las clases sociales, de todos los marcos ideológicos. Eh, pero lo que sí no ha habido mucha diversidad es en el liderato. Eso sí es, ¿verdad? Eso es sí la politización.
pero abajo en el salón de clase lo que existe no es la... Yo creo que todavía está esa retórica de las luchas que hubo en la UPR, ¿verdad? Como si fuera ese el universo de la UPR. Pero eso hoy en día, la UPR ha cambiado mucho. Sí, Y sí, si acaso se ha convertido en más conservadora de lo que uno piensa. Los estudiantes, los real, sí, podemos hablar de woke, pero esto Sí, no, y de hecho yo pienso que el no nivel es los de 70. claro, claro. eso que usted trae, ¿verdad? En términos de, que, claro, hay unos sectores que quizás pueden ser bien progresistas, o vamos a decir de izquierda, que pueden ser muy vocales y que siempre han sido vocales. Locales. Pero Ujú. cuando uno se pone a ver, ¿verdad? Lo que ha estado pasando en la Universidad de Puerto Rico es que uno tiene un estudiantado cada vez más apolítico, Apolítico. Ujú. ¿verdad? Que no quiere involucrarse en la política y que le tiene miedo a hablar de política y que todo, no, eso es política, yo no voy a hablar de eso, y no quieren involucrarse y que tienden naturalmente al conservadurismo también, ¿verdad? Porque esa supuesta posición apolítica es de hecho una posición Una posición extremadamente de política, preservar, ¿verdad? de preservar. ¿Verdad? De preservar el orden y es Ujú. conservadora. Y uno Ujú. lo ve en el estudiantado que está llegando. Y en mi caso que he sido maestro en escuela superior, pues también uno ve cuando uno se pone a hablar con los estudiantes que lo que están consumiendo de todos estos youtubers y de esta Ah, gente no, sí. es, El Alpha olvídate, Male del Andrew Tate y toda esa Sí, no, sí, narrativa. no. sí, 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 sí. Sí, yo Basurita. entré, TikTok llegó a mí y ahora esto de track wife y por qué yo soy una madre horrible por trabajar, cosas así. Pues pensaba que ahí lo que había era propaganda comunista de China. Sí, sí, Exacto. no, sí, sí, y que porque tenemos que asumir, nosotras mujeres tenemos que someternos a nuestros esposos, porque eso es lo que dice la Biblia, no Sí, las vacunen, iglesias, Esteban, están no metiéndole duro Las ahí. vacunen iglesias están metiendo ahí, pero no los solamente las iglesias, no solamente las iglesias, Sí, es parte de un despertar político de una sí, nueva derecha que por ahí está está cada Joan vez Rodríguez Bebe en TikTok. sí, cada vez más militante en asuntos políticos, cuando antes se hablaba de que yo no me meto en esos asuntos porque yo estoy en las cosas del cielo. Hay una militancia, ahí mira. es un tipo de neofascismo en parte. Pero sí, sí, estamos viendo porque es que es multinivel, está lo Sí, político, pero lo que sí, estamos viendo, homeschooling está, y solamente entre estos grupos se está disparando. sí, Un anticiencia, ¿sabe? Antidiversidad, un aislamiento cuando tú estás aísla, tú te radicalizas. sí, Eso Así es es. un hecho social. Entonces estamos viendo eso y las redes sociales lo está fomentando. Yo me quedo boba. O sea, ahora sí, mismo, si yo le doy leche pasteurizada a mi hija, soy una mala madre. sí, Te puedo quitar. todo O sea, así, tengo que darle leche sacada de la vaca con todo y bacterias. así Eh, mismo. Ahí se le pongo sunblock, también soy mala madre. Y Pero, si comes carbohidratos, estás jodida. Sí. sí, también. Hay Porque que también comer. dice, Vaquita Vegana nos No, dice que pero espérate nos un está juzgando momento, todos los porque días. lo brutal es que si, tú ves un TikTok que te dice que los carbohidratos son del diablo, y ok, pues está bien, y lo pasa, y otro TikTok te dice que los carbohidratos son No es necesario dejar de comer carbohidratos. exacto, exacto, tío, ok. sí, Pero en parte es culpa del algoritmo que mientras más tú consumes sí. algo, más de ese tipo de Y, contenido te va a ir tirando, entonces ocurre un auto-aislamiento, donde Ujú. tú Y comienzas, radicalización. exacto, Ujú. te comienzas a radicalizar y el contenido incluso que te va llegando es cada vez más fuerte, cada vez Sí. más fuerte. Ujú. Sí, no, Yo no sé si es por diseño, yo no sé si es que es un tipo de Deus no Deus ex máquina, ¿cómo es que se llama este momento en el que la máquina despierta y cobra conocimiento? Un momento de singularidad dentro del sí, algoritmo, sí. un momento de singularidad con el algoritmo en el que se dio cuenta cómo nuestra mente funciona y puede, y puede volarnos en canto y explotarnos, tú sabes. Ah, yo creo que sí, estamos Y en una producción ahí atrás. una situación bien interesante. Eh, pero yo no sé, la verdad, entre estos movimientos, y hablando, ¿no?, de los movimientos de derecha, nacionalistas, que estamos viendo en el occidente,
Y yo creo que las redes sociales han sido catalíticos de esto también. Sí, bien brutal, bien Ujú. brutal. Sí. Precisamente los algoritmos. Me pregunto cómo será el mundo en 20 años, 30 años, de aquí a- Va a ser, no sé, ¿Qué quizás igual en mundo? muchas cosas, quizás, ¿verdad? ¿Qué mundo? Quizás va a ser igual, quizás va a ser más porquería. Todo va a cambiar para que todo siga igual. No sé, Este, no. pero pues, Todo va a cambiar para que todo siga ¿quién igual. estará participando en la Casa de los Famosos de aquí en 2040? Ay, por lo menos Maripili ha traído felicidad a este pueblo. Eso es así. Alguien va a hacer un paper de nacionalismo puertorriqueño y Ni el Team latinoamericanismo y la Rubio Casa había de los... unido, ni el Exacto. chat de Ricky ni Team Rubio había unido tanto un pueblo Pero como fíjate tú, Maripili. pues yo me acuerdo que hasta los otros días aquí todo el mundo odiaba a Maripili. Ajá. Pero es que No, esa es no, la yo siempre he cuestión. sido fan, Pero pero es que sí, yo esa sé. es la cuestión digo, todos los países latinoamericanos somos así. Por ejemplo, tú escuchas Con en la Colombia. Bravoso, cabrón, que fue parte de la Casa de los Famosos en la edición Exacto, pasada. Y todo el exacto. mundo odiaba a Laura Bozzo y se la burlaba y de momento era como que, cabrón, la tuvieron hasta el último. No ganó, Sí. pero la tuvieron hasta el Pero, último momento. pero Guarionex, o sea, por ejemplo, háblale, el puertorriqueño, ¿cómo habla de Puerto Rico? Ah, esta gente de los puertorriqueños somos todos unos anormales. El puertorriqueño es la raza más mala, como dicen aquí. Y este país no sirve y esto y lo otro. Pero que venga otro a hablar mierda de Puerto Rico, le caen esa. Esto es una mierda, pero esto es mi mierda. Ajá. ¿Sabes? Así que Tuvo quizás que- ese es quizás lo que sentimos con sí, Maripili en la Casa de los Famosos, que primero la odiábamos, pero ahora, espérate un momento, ser la nena, el sí. huracán. Yo siempre he sido Team Maripili, siempre, la gente siempre se burlaba de mí, pero yo decía, mira, esta mujer es una joseadora, esta mujer, cien por uno, ciento sea, uno puede cuestionarlo o criticar la forma que Sí. habla, pero de esta mujer siempre, siempre ha buscado cómo buscarse la verdad y cómo mantenerse, a pesar de todas las cosas que le han pasado. Yo creo que ahora con la Casa de la Famosa la gente pudo ver esa parte de ella, pudo Sí, ver. claro, lo que está viendo también es que se puede reflejar en ella, porque recuerda que la Sí, Casa de los Famosos es un microcosmo, como es la universidad y como son otros sí. ambientes, de lo que pasa en El términos generales en el racismo, el mundo. clasicismo, el Exactamente. El machismo, chisme, el bochinche, el que está llevando y trayendo, unas la, cosas que uno ve en la, los escenarios la- laborales, por ejemplo, que aquella se ven ahí. bonita, delicadita, versus Maripili, que ustedes saben que tiene un cuerpo así, Ujú. ¿sabes? Ahí salen todos los prejuicios, están saliendo ahí. Y eso pues gusta porque la gente se identifica Sí, y tiene esa capacidad de decir, ah, pues mira, me simpatizo, puedo empatizar con ella. Y entonces también la cuestión nacional, ¿verdad? La nacionalidad que está envuelta, Puerto Rico contra México, etcétera. Exacto. siempre, siempre. Hay nacionalismo envuelto ahí. Hay Sí, Claro, sí. nacionalismo de competitividad y nacionalista saludable, tú sabes, saludable. Bueno, el punto de que el debate, y eso, yo creo que con esto podemos cerrar, el Ah, debate que da la gobernación de los candidatos del Partido Popular, que es hoy, es a las entonces 10 de la hoy, noche. O sea, yo ni sabía. que de por sí uno se puede quedar dormido, pero y posiblemente va a tener ningún tipo de rating, pero lo hacen a esa hora posiblemente con la intención de poder agarrar el público que se queda después despierto, después que termine la Casa de los Famosos. Yo te voy a decir algo. Yo no dudo que Jesús Manuel Ortiz sea una persona inteligente porque Jesús Manuel Ortiz no es una persona bruta, él no es un morón. Ni Zaragoza, Ni, cabrón. ni Juan Zaragoza, dudo que Zaragoza no sea una persona inteligente. Yo sé que él es una persona inteligente. Ahora, habiendo dicho eso, ¿de qué carajo van a hablar esos dos anormales en un debate del Partido Popular? ¿De cómo lo van a matar? De cómo se va, mira, cómo se va a morir el partido? ¿De qué color, de qué madera, si de caoba o de pino va a ser la caja? Porque, ¿de qué se pero puede hablar? dado la diferencia generacional, uno va a ser caoba y otro va a ser PVC. Pero este, Buena esto, esa. sí, esto va a ser interesante. Oh, sí. Y este año eleccionario va a ser muy, muy interesante. Va a ser un mierdero, pero va a ser divertido. Sí, pero para mí como politóloga va a ser, Sí, va a ser exacto. interesante. Exacto. Por último, antes de irnos, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Galvin Sierra. Ayer estaba en la exposición que hicieron en Pública a raíz de la censura de Galvin Sierra por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Estaba totalmente abarrotado, no cabía un alma allá adentro en Pública, en Santurce.
Así que fue un éxito total. Saludos, Galvin. Galvin es pana de este podcast, es el mejor, lo queremos un montón. El creador del arte del El podcast. creador del arte de plan de contingencia. El creador de nuestro logo es precisamente Galvin Sierra. Así que un abrazo a Galvin. Cuentas con todo nuestro apoyo y solidaridad. Así es. Esperemos que tengamos una conversación sobre este mierdero pronto. Y pues, nuestro rechazo a la censura por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Vámonos, Wario. Nos fuimos. Ok. Bueno, yo espero que la próxima vez que conversemos el mundo no se haya acabado. Así que, profesora, gracias por estar con nosotros. Algo antes de irnos. ¿Hay algún libro que trate de política internacional, política exterior, para entender estas dinámicas por la línea que comenzamos a hablar sobre los debates que hay sobre pragmatismo versus moral? ¿Algún libro que usted recomiende? Hay un libro que es denso, se llama El debate entre los neoliberales y los neorrealistas. Ok. Así como se llama, Debate entre neoliberales y neorrealistas. Y realmente recopila esta visión opuesta de lo que es el mundo, de lo que se debe ser y de cómo analizar, ¿verdad? Las relaciones internacionales. Pero sí, realmente no existe un libro bueno, ¿verdad? Yo creo que al final y al cabo es uno tratar de estudiar las noticias y de posicionarse, ¿no? Desde un punto Sí, crítico. sí. Bueno, entonces, gracias por estar con nosotros, profesora. ¿Dónde la gente la puede conseguir? O si no quieres que la consiga, está muy bien también. Me pueden tirar odio por Twitter, Mayra_UPR, aunque ya no estoy tanto metida en Twitter, Lo pero mejor que haces. siempre trato de mantenerme al día del bochinche tuitero puertorriqueño. Chévere. Entonces, esta nota de cárcel es traída a ustedes por jaboneradongato.com. Jabonera Don Gato, donde consigues lo mejor de los jabones puertorriqueños hechos por manos puertorriqueñas. Huelen riquísimo, a uno le dan ganas de comérselo. Utiliza el código plan de contingencia para obtener un descuento en tu orden. También libros787.com nos auspicias. También tenemos un código de promoción, plan de contingencia, para obtener un descuento en tu primera orden. Libros787.com. Guarionex, ¿dónde te consigo? Me consiguen en Guarocandanga en Twitter e Instagram. A mí me consiguen Estigón por Twitter y con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia. Arde, mundo arde,
una respuesta a obsesionados por escenarios apocalípticos. Un otro fin del mundo es posible.